Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar de forma somera, de puntilla más no poder, una de las, en mi opinión, más importantes manifestaciones de lo que es la narrativa policíaca actual y que significa un montón de cosas respecto a la evolución de la novela a partir de entonces y de entender el personaje policíaco. Me refiero al Sin par Maigret de Simenon. Georges Simenon es un autor belga. Nació en 1903 en Lieja y falleció en 1989 en Lausana, en Suiza. Fue un hombre con una vida muy azarosa, muchos vaivenes en su vida. Llegado el caso, podíamos hacer algún vídeo biográfico de él porque es muy interesante, pero hoy vamos a dedicarnos a otra cosa. Vamos a dedicarnos a la parte central de su obra, que es muy prolífica, muy amplia, muy diferente, muy versátil. Tanto es así que, a ver, de Simenon, o sea, de Maigret, perdón, entre 1929 y 1972, si bien la primera novela se publicó en el 31, pero hablo de la fecha de redacción, 78 novelas y 28 cuentos de Maigret, de Jules Maigret. Pero en total son 192 novelas, 192, firmados con nombre propio. Pero después tiene otra treintena, 32, 34, firmada con unos seudónimos que él se inventó, de los que llegó a reunir hasta 27, que se dice pronto, vamos. A mí me parece que su obra es una maravilla, es una obra ingente, pues notable en volumen, pero es que en calidad también. Es que no es una obra de pasarla por alto. A mí me parece que el personaje de Jules Maigret es una maravilla. O sea, yo me he hecho aquí una cronología, que ahora recurriremos a ella, pero vamos a decir primero unos aspectos generales de lo que es y de lo que implica y de lo que significa para la novela policíaca. La aparición de Maigret implica el personaje humano y el personaje psicológico. Así como Agatha Christie pretendía que Poirot fuera un analista frío de la psicología humana desde un plano de distancia, porque él no se implicaba mucho con la gente a la que investigaba y con la que estaba relacionado por los casos, aquí es al contrario. Aquí no se trata de observar lo que hace el otro, sino de meterse en la piel del otro. Maigret lo que intenta es hacer la vida como la haría el otro, para averiguar sus pautas de comportamiento y sus causas de sus acciones. Esto hasta entonces pues era novedoso y bueno, es una cosa que realmente revoluciona el ámbito de lo policíaco, porque es una perspectiva distinta. Al mismo tiempo, los casos que vemos de Maigret no son casos grandes, altisonantes, de cosas de gente de mucho renombre. No, son gente normal, son gente de la calle, son gente humilde. Porque Simenon lo que intenta es transmitirnos una perspectiva de la existencia del París de esa época. París sobre todo, hay algún caso que ocurre en Terranova, en algún otro lugar, pero fundamentalmente en París, en la época en que él escribe. Entre 1929 y 1972, ya lo hemos dicho. Entonces, a partir de un incidente aparentemente irrelevante, pues nos va transmitiendo toda la carga emotiva, visual, porque es que la literatura de Simenon, y en particular Maigret, es una literatura que aparte de lo intelectual afecta mucho a lo sensorial. Hay mucho de sonidos, hay mucho de olores, de sabores. Yo creo que él es el primero que inicia esto que después ocurre en otras muchas novelas y novelistas policíacos. Pienso, por ejemplo, en Vázquez Montalbán, en Dona León, en Andrea Camilleri y muchos otros, que es lo de incluir Simenon lo hace de otra manera, lo hace de una forma a lo mejor más secada, pero también con relevancia, las pinceladas gastronómicas. Porque el personaje de Maigret le encanta comer, y le gusta comer bien, igual que le gusta, estos son rasgos característicos suyos, beber cerveza y fumar en pipa. Comer bien, beber cerveza y fumar en pipa son tres rasgos no exclusivos, claro, porque hay más gente pero que son muy característicos de Maigret. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque el sabor, el olor de la comida cuando se prepara nos lo está transmitiendo en las novelas. Y eso es muy importante. El tacto, la visión no solo como conjunto, sino desde momentos puntuales donde, por ejemplo, habla de los azules, de los grises, de las neblinas y va dibujándonos como un cuadro
donde vamos completando nosotros con nuestros propios conocimientos lo que él nos está proponiendo desde los escritos. A partir de este manejo de las sensaciones y de lo intelectual, y también en ocasiones de las emociones, como lógico, pues nos va dibujando, porque he dicho París, pero yo creo que París podía entenderse como un colectivo, porque también está el extrarradio, también está el campo, o sea, son universos a partir del individualismo en concreto en el que se va desarrollando cada una de las novelas. La novela o de los cuentos. Ya digo, la forma de Maigret de pensar, de trabajar, de desentrañar los casos e introducirse en lo posible en la mente del que ha sido asesinado o vamos a ver, porque claro, él no sabe quién ha sido el asesino al principio. Ve ahí una víctima, bueno, ¿qué vida llevaba? ¿Quién ha podido ser y cómo ha podido hacer para hacer esto? ¿Qué ha podido? Entonces va siguiendo las mismas pautas que intenta, o sea, él intenta vivir como el otro para desentrañar el caso. Y una vez resuelto, porque se resuelven los casos, bueno, él tiene su grupo policial y tal, que no es solo él en exclusiva, pero él es el más significativo, claro, es el más... Y una vez resuelto el caso, es un personaje profundamente humano. Es decir, hay situaciones que él resuelve lo que ha sucedido y dice oficialmente que no. ¿Por qué? Porque la persona que ha sido el criminal de turno es una víctima, que se ha visto obligado a actuar así. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a suponer, hay un señor que por una serie de pautas de conducta anteriores de hace unos años y tal y cual, está chantajeando a una mujer que ha sido su esposa. No, pues tú haces lo que yo te diga o te quitaré a los niños. Y ella, viendo que le está arruinando la vida a ella y a sus hijos, pues decide cargarse al marido, que es un violento, que a lo mejor es un borracho, que es un hijo de 7 padres. Pues hombre, no es cuestión de tomarse la justicia por su mano, pero en cualquier caso no es lo mismo eso que el que se carga a otro por dinero o por cosas de estas, ¿no? Entonces él toma partido y decide en algunas ocasiones dejarlo correr. Es un personaje que a mí personalmente, cuando yo las leí muy deprisa, estas novelas las leí muy rápido, que vamos a pasar a ellas de inmediato, prácticamente a verlas una tras otra, pero yo es que me las leí, cada noche me leía una y me quedaba muy contento, porque me producía satisfacción la lectura de estas novelas. Es un personaje empático, un personaje agradable, un personaje que se queda en la mente. Y otra premisa de la que Simenón pretende, y consigue, creo yo, pues hacernos cómplices, es de que en esta sociedad no hay culpables absolutos, no hay víctimas y verdugos de forma radical. Siempre hay condicionantes. La sociedad, pues provoca que haya posicionamientos, que haya condicionantes, eso, que la situación es la que explican, ¿no? O sea, hay un estímulo de lo que fuera social que conlleva una reacción, y esa reacción desencadena en el desenlace criminal. En ese sentido, pues todos más o menos tienen su parte, hombre, no por igual, claro, pero todos tienen su parte de inocencia y su parte de culpabilidad. Aquí no hay términos absolutos y radicales. Y vamos a pasar a una cosa que me he hecho aquí, que vendría a ser una especie de rasgo biográfico del propio Maigret. Porque claro, a través de las novelas, pues vamos viendo pinceladas, pero las novelas no siempre siguen el orden cronológico que seguir. O sea, yo tengo el orden de publicación de las novelas en esta colección, que además no está completa porque faltan algunas que las tengo aparte. Y entonces yo lo que he hecho es una especie de biografía de Maigret. Maigret nació en 1887 en un pueblo de Saint-Fiacre, que no existe, pero que será muy importante en una novela. Pero que está inspirado en Parallé-Fresil, ciudad cerca de Moulins, en Allier, en Auvernia. Bueno, pues muy bien, muy contento que nos quedamos. En 1907 empieza a estudiar en Nantes, empieza a estudiar medicina, de francés, y en Nantes estudia medicina, pero en un año abandona la carrera y se va a París. Y empieza a trabajar en la policía. En 1913 se casa con Louise Leonard, que es la mujer que tiene muchísima presencia y muchísima influencia en determinadas novelas, en unas más que en otras. Y en Boulevard Richard Lenoir es donde él vive, donde tiene el piso, y ahí es donde siempre reside, igual que trabaja en el Quai des Orfèvres, que se hizo celebérrimo a partir de las novelas de Maigret. O sea que el lugar de la policía, como si fuera, dijéramos, es Scotland Yard, en Inglaterra, pues lo mismo. En este piso de París, que digo, vive hasta que se jubila. Hay 2, 3, 4 novelas
que transcurren que Maigret ya se ha jubilado. Ese mismo año, 1913, tiene su primer caso importante, la primera investigación de Maigret, ahora lo veremos. Era ayudante de comisaría de barrio y ese éxito le lleva a la policía judicial. En 1928 llegará a ser comisario jefe, cargo que ocupará tras declinar en varias ocasiones la posibilidad de ser ascendido a director de la policía judicial. O sea, él le ofrecen ser el jefe absoluto y él no, él prefiere ser comisario con su grupo y trabajar de campo, no estar en un despacho y ordenando a uno y a otro. Y ahí sigue hasta 1956, que con 69 años se retira, se jubila. Y se va a la casa de campo que compró en 1953, donde a veces iban a pasar fin de semana o vacaciones o cosas de estas, en Meun-sur-Loire, en Loarel, en la región centro de Francia. Pero ya digo que aún con la jubilación, él sigue ocupándose de casos. Bien, esto viene a ser los datos biográficos, claro. A mí lo que me parece muy interesante de cada una de estas novelas es el desarrollo. O sea, quién es el culpable, quién es el criminal, es algo, en mi opinión, bastante secundario. Dentro de que una importancia porque es una novela policíaca. Pero yo creo que el desarrollo es fundamental. Y vamos con esta colección, que yo la tengo que compré así, en estos tomitos, que vienen encuadernados por el anterior propietario, entre 2 y 3 novelas por tomo. Primera novela, Maigret y los ancianos. Yo voy a ir mostrando una tras otra, porque claro, otra solución no tengo. Estas son la edición de Luis de Caralt, de los años 60, 70, o sea, estas novelas fueron apareciendo a partir de 1960 de acuerdo con el correlato francés original. Es decir, algunas salían en el momento que salía la francesa, aparecía la traducción y otras no. Otras eran con carácter retroactivo porque ya habían salido. Entonces el orden no es el cronológico de Maigret. Estos son el orden, bueno, pues que se le ocurrió al editor. Maigret en la audiencia, el segundo. Es que vamos a ir así deprisita porque si no nos va de aquí la uva. Los escrúpulos de Maigret. Volvemos a la cuestión del personaje como humano, como generoso, como buena persona, como comprensivo. Y vamos al segundo tomo. Yo voy a ir saltando de tomo en tomo directamente con las portadas. Maigret y el ladrón perezoso. Magistral. A mí esta es de las favoritas mías. Maigret y los testigos recalcitrantes. Es que además los títulos estos son bastante elocuentes, en algunos casos, en otros no, pero en la mayoría son bastante. Maigret a pensión. Esto, como sabido, tuvo su correlato en cine, con Jean Gabin, en televisión, ya hicimos alguna cosa y más que tenemos que hacer sobre el asunto. Vamos con el tercer tomito, vamos a ver. Un fracaso de Maigret, que naturalmente no está el fracaso, es un fracaso condicionado, o sea que. Pero hombre, él intentaba hacer que fuera impactante los títulos, Simenon, y es lógico. Maigret y el hombre del banco. Y vamos a ver si damos con la portadita. Maigret tiene miedo. Maigret tiene miedo, por lo general, por otra persona, no por él mismo. Por las situaciones que no controlaba. Voy viendo, porque ya digo que son una serie de tomitos interesantes. Maigret se divierte. Además con estos colorcitos. Estas portadas son muy bonitas, ¿verdad? Además son unos libros muy manejables. Si no estuvieran en estos tomos serían más manejables todavía. Pero como yo tengo esto, pues. Una confidencia de Maigret. Además están guillotinados. Mira la portada aquí cortada, por aquí. Una confidencia de Maigret. Maigret que vendría a ser algo así como delgadito. Maigret viaja. Es que de algunas me acuerdo muy bien. De otras no tanto, pero de algunas me acuerdo muy bien. Entonces me resulta. Evoco lo que me sugirió la novela cuando la leí y en el momento en que la leí. Maigret y las buenas personas, de unos criminales que sí, cometen crímenes, pero las víctimas son precisamente los criminales más. Maigret y la muchacha asesinada. Aquí debo decir que algunos de estos libros no son novelas, son compilaciones de relatos. Ya algunas me iré acordando y lo diré, otras, pero son compilaciones. O sea, Maigret tiende un lazo, hay la trampa, pues en este caso es el lazo, que viene a ser lo mismo. Vamos a ver esto un poquito, que pueda acceder a lo que estoy manejando.
Seguimos con Maigret se equivoca, que se equivoca en primera instancia, después no se equivoca. O sea, corrige, además no le preocupaba corregir. Maigret, el caso del ministro, que son fabulosas. O sea, aquí él se enfrenta al ministro. O sea, porque no se enfrenta, porque lo tiene que defender, lo tiene que proteger, pero él se da cuenta de la prepotencia del ministro y tal igual, y él eso no le hace ni pizca de gracia, claro. Con la muerte de los talones. Esto, considerando que esta novela, esta traducción, es de 1963, en fin. Este es el último de este tomo. Muy bien, vamos a ponerlo aquí con mucho cuidadito. Seguimos con el siguiente. Maigret en Nueva York. Uno de los viajes, ya dije que había algunos en Nueva York, en Terranova, en Londres, quiero recordar que también va. Maigret y el cliente del sábado. A mí me parece que, por ejemplo, los títulos son esenciales, por ejemplo, para entender a Stanley Gardner, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Al Perry Mason. Maigret y los cerditos sin rabo. Es que algunos son auténticos homenajes en los títulos a novelas, porque esto, los cerditos sin rabo, a mí me evoca los cerditos de Agatha Christie, claro. Es que son homenajes, porque él quiere, pues eso, pues rendir un cierto homenaje desde su perspectiva. Las noches blancas de Maigret, una de las novelas clásicas a más no poder. Lognon y los gángsters. Claro, también es que los crímenes son de distinto tipo y pelaje, y entonces en los dominios del coronel. Proseguimos con... Es que aquí en el lomito vienen los números de las novelas, de los números de la edición. El número 7, el número 8, del 3 al 20. Maigret en los bajos fondos. Otra novela de las más clásicas. Por lo que digo, porque es que nos va transmitiendo las distintas realidades del París de la época. Maigret y el gigoló. La agitada Navidad de Maigret, no podía faltar una Navidad, igual que en Poirot hay dos, pues aquí también hay Navidad. Bien. Continuamos con La furia de Maigret, porque claro, a pesar de ser comprensivo, de ser un hombre empático y solidario, lo que no era inmune a las sensaciones y a las emociones, claro. Maigret y el extraño vagabundo, que no es el vagabundo, que no está el vagabundo, esto tiene también su procedencia en Sherlock Holmes, incluso en Poirot. Poirot también tiene otro caso parecido. Los dos tienen, Sherlock Holmes de Conan Doyle y Poirot de Agatha Christie tienen un vagabundo en esta línea también. Los tres distintos entre sí, pero los tres vagabundos, en definitiva, que no lo son. Maigret y el falso culpable. Pum, 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 pum. Seguimos con Maigret en el Pricats, que esto es una zona de cabarets, es un cabaret, vamos. El ambiente, en este caso, pues eso, en lugar de ser pues más un hotel o la comisaría o lo que fuera, pues en este caso es los cabarets. Maigret y los aristócratas, de los cabarets pasamos a la aristocracia. Esto, lo que digo, es un fresco sobre las distintas partes de la sociedad parisina, ¿no? Y por extensión mundial de la cultura occidental. Maigret y el perro Canelo, también muy conocida. Esto también ha generado otras novelas. El perro amarillo, no sé qué. Hay varias que tienen un título alusivo y en homenaje a Maigret. Incluso norteamericanas, que no son muy dados ellos a ser muy generosos con los de otros países, los ingleses y los americanos, pero en este caso pues reconocen la deuda con el gran autor belga. Maigret y el tercer hombre, que podría ser Maigret y el testigo, pero bueno. La muerte ronda Maigret, es verdad que en este es un caso, además este caso tiene que ver con otro anterior. Y aquí tenemos... Vamos a ver. Es que a veces cuesta un poquito separar la hojilla de antes de la portadita. Maigret y la vieja señora.
Este también es de los más conocidos. Y este también es de los que se suele hacer. Maigret tiende una trampa y La vieja señora es de los que se suele hacer por lo general en televisión y en cine. Maigret y el fantasma, también bastante conocido. Es que hay novelas que son más conocidas dentro de lo que es Maigret y otras menos. Por ejemplo, Maigret y el inspector sin suerte. Pues esta no es de las más conocidas. Hay algunas que sí, que, hombre, no quiere decir que sean peor ni mejor. Esta es muy buena también. Maigret y el cuerpo sin cabeza. Las vacaciones de Maigret, que vacaciones que naturalmente se truncan porque no llegan a ser tales vacaciones, porque hay casos, naturalmente. Maigret se defiende, porque es un caso en el que le tienden una especie de celada a Jules Maigret, y Maigret dice, ¿cómo? Maigret se enfada, que ya digo que su estado normal en la bonomía es ser una persona grave, pero cuando se cabrea, amigo, cuidadín, cuidadín. Bien. A mí estos vídeos enseñar los libros así no me hace mucha gracia, pero entiendo que es conveniente para la dinámica del canal y porque es que es lo que vamos haciendo muchas veces, pero es que a mí es que ver estas portaditas, aunque solo sea, a mí ya me gustaría, y entonces por eso lo hago. Entonces a lo mejor pues son más rollos, pero en mi opinión pues tienen su sentido también. La paciencia de Maigret, que debía ser prácticamente infinita. Un crimen en Holanda, otro viajecito. Es que claro, en Holanda, es que estoy pensando, es que esto es crimen en los Países Bajos, a la cita de los Terranova. Y ahora vamos a ir ya mismo a los más clásicos, a los más antiguos. En casa de los flamencos, en este caso sí alude al flamenco de los gitanos, no a los flamencos de Flandes, porque hay los flamencos de Flandes, el de los Países Bajos, el de Holanda también. Las memorias de Maigret, este me parece recordar que son relatos, lo podíamos comprobar, pero tampoco vamos a ver, no, pues es una novela. Es una novela o son relatos en capítulos. Pues no son relatos. Es una novela. Cecil ha muerto. Es que estos que estamos viendo son los que iban saliendo en el momento en que se inicia la edición esta de Luis de Caral. Pero faltan, bueno, vamos a ver, no todos, porque claro, no salían con esta frecuencia, porque estos salían muy rápido, salían uno a lo mejor cada mes, una cosa así, pero eran los más próximos, y cuando salía uno nuevo, ¡pam!, lo enganchaban también, pero van dejando para después más clásicos, como por ejemplo, Los sótanos del Majestic, del Hotel Majestic, que en el vídeo que hablamos de Maigret en televisión, yo dije que era un barco. La bailarina del Guy Molin, otra vez el mundo del cabaret, como el Pritchard. Y el tomito este lo cierra La esclusa número 1, también relacionado con los canales y estas cosas. Bien. Seguimos con La casa del juez. Es que da pena no ponerse a comentar cosas de estas novelas. Maigret, esta es Maigret a secas, un título donde no hay más historia que Maigret. Este Maigret son relatos breves y que nos proporcionan, esto yo creo que lo debió de hacer porque venía que faltaban ciertos casos que no daban para una novela, pero sí para conocer más elementos del personaje. Entonces hace estos libros de relatos que en mi opinión es maravilloso. Vamos a ver, porque aquí Maigret y el Liberty Bar, es que está demasiado guillotinado y aquí pone bar, aquí debería poner bar. ¿Y por qué lo sé? Porque lo pone aquí. Entonces ya sé que es el Liberty Bar. Muy bien, muy bien. Vamos progresando. Seguimos con Maigret y los muertos del canal. Otra vez volvemos a los canales, que es algo que tampoco yo conocía mucho que se diera allí, pero bueno. El hombre de la Torre Eiffel, de las más conocidas, de las más, junto a Maigret tiende la trampa, yo creo que es la más conocida. El ahorcado de San Folín, es que está guillotinado muy apurado esto en las portadas, porque el texto no, el texto está perfectamente bien, tiene sus márgenes y tal, pero las portadas, pues, el autor con buen criterio decidió conservarlas, pero en ocasiones aparece eso, aparecen esos cortecitos tan desagradables. Bien.
La muerte del señor... Es que lo que pasa es que tengo que mirarlo aquí. Del señor Gallet. Aquí tenía que poner Gallet. Señor Gallet. No tiene que ser Gallet porque no es el masculino de galleta. La sombra chinesca. Esta también me acuerdo. De engaño. Es que son criminales que tampoco son excesivamente violentos los crímenes. La taberna de los 2 centavos. Ambiente de clase humilde, no de pobreza, de indigencia, pero sí bastante poco. El loco de Bergerac. Es que son, o sea, yo debo decir que yo antes de esta colección sí conocía algunas de las novelas, pocas, y algunas como esta del loco de Bergerac son de las que conocía. Firmado Picpus, que esto no sé cómo se pronunciará, a lo mejor se pronuncia Picpus o alguna cosa por el estilo. Que este son cuentecitos. Que Picpus es de relatos también. El inspector Cadáver. Felicia está ahí. El enamorado de la señora Maigret, que la acosa con cartas y con atenciones y con flores, pero ella no tiene ningún interés de engañar al bueno de Jules. Las investigaciones de Maigret, otro libro de cuentos. Cuentos son más de los que hemos dicho antes. Stan el asesino. Maigret y el caso Naour. Falta el R. Pero bueno, la cosa es que por lo menos se ve la ilustración esta de la portada, que es lo que es curioso también de esta encuadernación tan... El ladrón de Maigret. Y como vemos, faltan las más conocidas, empezando por Pietro el Letón, que es la primera, y otras que veremos, porque hay incluso 2 que no están en esta serie. Y están casi todas, solo faltan 2 novelas aquí. Maigret en Vichy, se traslada de París a Vichy, donde hay otros elementos sucedentes, pero en definitiva tampoco es diametralmente distinto de París. Maigret vacila de que duda, sinónimo de duda, no de que se pone chulo ni me voy a vacilar, no, eso no, del otro, del que no está seguro de lo que hace. El amigo de infancia de Maigret, que le pide que le ayude. Maigret y el asesino. Son bastante, ¿eh? La noche de la encrucijada. Y vamos a ver si encontramos La loca de Maigret. Otro de los clásicos fundamentales, recorridos y recurridos donde lo haya. Quedan 2 tomitos de esta serie. Maigret y el mayorista de vinos. Aquí no sé si hay... Aquí solo hay 2. Maigret y el hombre solitario. Y para concluir esta colección, porque ya digo que después hay alguna más que ahora la veremos inmediatamente. Maigret y el confidente. Y Monsieur Charles. Maigret y Monsieur Charles. Esta es la última novela de la serie. Esta es la redacción última de Maigret. El Pierre el Letón se me ha pasado inadvertida porque seguramente vendrá con otra traducción. Esto no es excesivo, pero está. O sea, está. Las que no están son estas, que están en unas ediciones, no son precisamente ediciones para ir haciendo malabarismos con ellas ni jugando mucho porque están bastante deterioradas. Esta es ni más ni menos, que además son 2 casos de los más conocidos también. El caso Saint-Fiacre. Esto es la encuadernación que, al igual que la anterior, le dio su propietario anterior. Lo que pasa es que esto, pues mira cómo está. No tiene ni lomo ya. Caso Saint-Fiacre, que es de donde originario, de ese pueblo de originario Maigret, y el puerto de las brumas, que otro de los más conocidos de Maigret. Esto que hemos visto hasta ahora, eso es la obra de Simenon sobre Maigret. Después yo tengo aquí un par de cosillas que no dejan de ser, bueno, si no muy interesantes, sí por lo menos anecdóticas. Aquí tengo un montón de papeles que se ven de ordenador, donde
los casos que quedaron inéditos de Maigret, lo sacaron, los herederos de Maigret lo sacaron en cositas de este. O sea, por internet yo lo he encontrado por Maigret, y vamos viendo aquí pues distintos relatos. The Group and the Gran Café. Aquí tenemos otro que es Maigret en Fockers. Estos son pastiches en particular, ¿no? Este es un pastiche, porque Maigret en Fockers es de Richard J. Courtine. Esto está hecho en inglés además, porque esto viene en inglés. Todo esto yo no sé si son pastiches todos. No, este es de George Simenon. Estos son algunos inéditos. Death Streets by George Simenon. Aquí lo pone. O sea, este es uno y este es otro. Por George Simenon. Lo pone aquí. Esto yo lo leí el día del juicio por la mañana. O sea que... Y este también. El improbable señor Owen. Estos son 3 historias de Maigret que no llegó a publicar el libro Simenon. Y por lo tanto no se ganó a traducir. Después aquí tengo una cosa muy interesante, porque Maigret empezaron a hacer un coleccionable de estos que salen en kioscos, que la mitad de las veces no los terminan. Y el primer tomo, que yo pensando, iluso de mí, antes de tener esta colección, o ya la tenía, quizás. Yo creo que ya la tenía. Digo, a ver si ponen alguna en las mismas traducciones y todo. Pero junto al primer libro venía este volumen, que me parece muy interesante, de Michel Lemoine, Simenon, álbum de una vida. Aquí encontramos pues cosas de cómo escribía, fragmentos, mira, fragmentos manuscritos, fragmentos mecanoscritos, con fotos, cantidad de fotos de Simenon. Pero a mí una de las cosas que me llama más la atención es esto. Aquí vemos un calendario, esto es una hoja de un calendario, y aquí va apuntando elementos que va a incluir en las novelas. Pero lo gracioso es esto, El ladrón de Maigret. Esto es lo que él tardaba en escribir una novela. Es que escribió una novela de Maigret en una semana. Y entonces van explicando, bueno, hay elementos de su biografía con cantidad de fotos. Después viene cuando ya aparece Maigret, la influencia de Maigret, lo que significa Maigret para el propio Simenon, las versiones en cine, en teatro, tal y cual, en teatro y en televisión, sobre todo en cine. Porque claro, y de pronto tenemos aquí una serie de críticas, pero a mí lo que me interesó más fue el proceso de escritura, que es un proceso, o sea, el hombre cogía y se apuntaba a 4 cosas. Pero es que hay un comentario en concreto, y no lo encuentro, relativo a lo que tardaba en escribir. Pero es verdad que él tuvo mucho éxito inmediatamente cuando apareció Maigret, pero él dudó, igual que Conan Doyle con Sherlock Holmes, él quiso dejar el tema policíaco, porque para él le interesaban más otras novelas. Sin embargo, otras novelas que no son de Maigret también son de corte policíaco, de suspense. Entonces aquí tenemos pues por Los ladrones de Maigret, que es la parte en azul, son los días que se ha dedicado a eso, y los de rojo a otra que está iniciando. O sea, en lo azul es cuando redacta, y lo rojo es la que está preparando la siguiente ya. ¡Qué escándalo! Es exagerado. Y después me he traído 2 libros que me parecen muy interesantes por diversas razones. De Maigret no hay demasiados pastiches, hay algunos, pero a mí me parece muy interesante, por ejemplo, este libro del genial Andrea Camilleri, George Simenon y la potencia creadora. Este librito, que es muy pequeñito, del gran creador de Montalbano y de tantas novelas inolvidables, El Rey Campesino, Kilómetro 123, pues él hace un repaso, una reflexión en diversas partes sobre Simenon, porque se parecían mucho en la forma de entender la literatura y la filosofía de la vida. De luego Simenon fecunda a Camilleri, este es muy claro, igual que puede decirse de Vázquez Montalbán tal. Después tengo aquí de Julio Paredes, 5 tardes con Simenon, que es un caso policiaco, donde se supone que el propio Simenon regresa a Lieja, bueno, no lo he dicho, de Julio Paredes. Esto es una novela, pues bueno, pues que tuvo este recorrido. Yo no sé ni cómo la tengo, la verdad, no lo recuerdo, no recuerdo nada de esta novela. Sí recuerdo eso,
que era un individuo que estaba en Lieja, y allí iba Simenón por no me acuerdo qué razón, y lo implicaban en un caso. Y entonces eran como conversaciones con él, hablando de Maigret y de otras cosas. Y por eso me pareció interesante y por eso la conservo y por eso la he enseñado. Y por eso, con esto, pues concluimos este vídeo ya quizá demasiado extenso. A mí ya digo que Maigret me parece uno de los personajes esenciales para la novela policíaca, para su evolución. No tanto el sentido de crítica social que vendrá después, de combinar ciertos elementos de aspecto colectivo, como desde el particular, desde los individuos, desde los distintos contextos a los que pertenecen, los distintos ámbitos en los que se mueven, ir transmitiéndonos la imagen de ese colectivo. Pero no de golpe, no de grupo, sino a base de los elementos aislados. Y en comparación, por poner un motivo de comparación, de cotejo, encontramos los casos que suceden en Holanda, que suceden en Nueva York, que sucede aquí y allí en Vichy y tal y que cual. A mí me parece que es una de las lecturas más inteligentes que se puede hacer. A mí me parece que Simenón es realmente un genio absoluto. Y estos son de estas obras tan importantes que cualquier intento de simplificarlas pues sería absurdo, pues no tenía ningún sentido. Porque estas novelas lo que son es para disfrutarlas, para conocer lo que está explicando, cómo se plantea Simenón y por extensión Maigret la investigación y cómo resuelve pues, los casos que le van sucediendo pues, uno detrás del otro, sean en novelas, sean en relatos cortos. Y nada más, pues eso es lo que hoy tenía intención de deciros, en este formato un poco extraño, porque para hallarme todo esto pues molesto llevármelo al sitio habitual, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? También así pues le damos un poco de variedad también. Pues nada, espero que el vídeo te haya parecido bien. Si conoces esta obra estupenda, espero haberte evocado alguna de las... haberte traído, sobre todo porque la hayas visto, no por lo que yo he contado, alguna de estas historias estupendas, de esta obra magnífica, y si no, encarecidamente recomendarte que la busques. Te va a costar encontrarla. En el Lince Astuto de Aguilar, esos tomos rojos, hay como 7 u 8 tomos, pero no está completa, ni muchísimo menos, porque si en cada una van 6, 7 obras, pues como máximo, si es 7 tomos habría 49, faltaría más de la mitad. Entonces, aquí sí, en esto que enseño yo está completo, incluidas estas dos de Sanfiaca y el Puerto de las Brumas, que son las que faltan en la colección, inexplicablemente, porque podían haberse publicado como otro, y haberse el señor... No es que el hombre no las comprara, es que no lo publicó Luis de Caral. Puede haber hecho otro tomito como este, pero Luis de Caral pues no tuvo a bien, por la razón que fuera, que yo ignoro, quizá porque estuvieran publicadas de antemano, de Sanfiaca y el Puerto de las Brumas, no lo sé. En cualquier caso, la hemos visto también como independiente, y no me enrollo más. Esto es en definitiva lo que venimos a decir y es lo que hemos dicho. Espero que el vídeo te haya parecido bien, que te anime, hombre, que merece la pena este Maigret. Bueno, pero en cualquier caso, en relación al vídeo, si te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los asuntos que vamos tocando en el canal, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le puede interesar esto que tratamos un día a otro, pues también te agradeceríamos que le hablaras de la asistencia al canal, por si deciden también pues acompañarnos en esta historia. Y nada más, gracias por la atención. Hasta pronto.